El doctor Víctor Pérez Valera, sacerdote jesuita, es profesor emérito de la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de licenciatura y maestría en Derecho en la misma Ibero y es doctor en Teología por la Universidad Gregoriana. Es miembro del Comité de Ética de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, ponente en congresos nacionales e internacionales en temas de antropología religiosa y temas ético-jurídicos. Es autor de libros y artículos de opinión sobre tanatología, bioética, judaísmo y temas diversos de la línea humanista del derecho. Sus vastas publicaciones han tenido amplias repercusiones. 3 de sus libros fueron publicados en la editorial Oxford. Esto es Reflexiones sobre la vida y la muerte. En este programa, el padre Víctor abordará el tema del suicidio. Víctor, ¿qué tan frecuente es el suicidio en nuestra época? Fernando, es un fenómeno muy preocupante. Datos recientes de la Organización Mundial de la Salud revelan que cada año mueren por suicidio más personas que por enfermedades, incluso que por guerras. Bueno, esperamos que no haya ahora guerra en Ucrania, ¿no? Porque entonces ya no sería el dato tan exacto. Se suicidan cerca de 700,000 personas al año. El suicidio es la 4ª causa de muerte en la juventud entre 15 y 19 años. Más aún, entre 15 y 29 años podemos ampliar el espectro. La cifra anterior habría que multiplicarla por 3 para obtener el número aproximado de tentativas de suicidio. Esto nos provoca una pregunta. ¿Se puede hablar de una epidemia de suicidios? ¿Es el suicidio el más mortal de los pecados? Bueno, ante este panorama, tiene razón A. Álvarez, el autor del Dios salvaje, para mí un libro extraordinario sobre el suicidio, cuando afirmaba en 1971 que los católicos consideraban el suicidio el más mortal de los pecados. En cambio, la moral católica en este aspecto, en lo que va de la segunda mitad del siglo XX hasta nuestros días, ha experimentado un notable cambio. Para poder apreciar este enfoque, trazaremos en primer lugar un esbozo breve del pensamiento tradicional para luego exponer diversos aspectos filosóficos y teológicos de las nuevas tendencias de reflexión y comprensión en torno al suicidio. ¿Cuál es entonces la visión del suicidio en los escritores que son anteriores a la primera mitad del siglo XX? En los manuales clásicos de teología moral del siglo XIX y en la primera mitad del siglo XX encontramos un mismo esquema básico: la definición de suicidio, la división de este entre directo e indirecto y la afirmación de que primero debe haber una falta grave como base en los argumentos de Santo Tomás de Aquino. El suicidio sería contra el amor a sí mismo, contra el amor a la sociedad y contra el amor a Dios. Se ha hecho demasiado énfasis en el acto externo del suicidio, que era lo que calificaba la acción, y no se atendía tanto a las circunstancias que rodeaban el acto, y sobre todo a las intenciones y motivaciones de la voluntad del suicida. Ciertamente, se sabía que el suicidio era un acto complejo, que muchas veces provenía de una visión obnubilada y de una libertad disminuida. Se daba la impresión que los actos humanos concretos se juzgaban de un modo descarnado y frío. O sea que actualmente necesitamos una mayor comprensión del suicidio. ¿Y cuáles son sus realizaciones polimórficas? Así es. Urgía una nueva fundamentación y sobre todo una visión más positiva de la vida y del amor. La crítica constructiva sobre esta temática
provenía de un filósofo, Lamberg, que pertenecía a la corriente filosófica personalista, y en 1942 publicó un célebre ensayo titulado El problema moral del suicidio. Lamberg reconoce el peso del imperativo moral, pero rechaza su valor absoluto. Piensa que el deber ético no se agota solo en la valoración de los actos humanos, sino en un más completo retorno al sujeto, en la comprensión de sus conflictos, de sus compromisos, de sus ideales y sus angustias, y también de sus limitaciones. Es necesario atender no a la letra del Antiguo Testamento, sino sobre todo al espíritu del Nuevo. ¿Cuál es ese espíritu del Nuevo Testamento? En esa época apareció en el campo evangélico una reflexión provocativa. Un pastor protestante alemán, Dietrich Bonhoeffer, en su Ética, plantea la posibilidad de un suicidio que no brote, como muchos, de la desesperación, sino de una reflexión serena y libre. Este tipo de suicidio sería la tentativa de conferir un último sentido a una vida que ha perdido su significación. Al principio de los años 60 encontramos en el campo católico una comprensión y una valoración crítica de los argumentos contra el suicidio. El filósofo Michele Federico Sciacca, en su libro Muerte e Inmortalidad, dedica casi un centenar de páginas al problema del suicidio. Víctor, ¿puede ser el suicidio una posibilidad de la existencia? Claro, Fernando. Conviene considerar el suicidio como posibilidad de cualquier existencia humana. Ningún ser humano puede estar seguro ante el vértigo de una fascinante tentación. Por eso, todo creyente debe afirmar sus valores con humildad y tratar de vivir con fe, y su fe no con miedo, sino, como decía Kierkegaard, con temor y temblor. No se puede tratar con desprecio al suicida, pues en este se presenta la paradoja de ser una cobardía que supone valor y una debilidad que exige firmeza. Es necesario más valor para vivir, por supuesto, que para morir. ¿El suicidio, según Sciacca, equivale al martirio? No exactamente. Aunque el suicidio y el martirio, el darse la muerte y el dar su vida, son dos posiciones contrarias, tienen más de un punto en común. Hay valores más grandes que la vida. La vida es un riesgo. Hay muchas cosas por las que vale la pena arriesgar la vida. Ahí donde existe un gran amor, donde hay arrojo y entrega, existen las posibilidades de sacrificar la vida. ¿Puede ser esto, en sentido profundo, la frase evangélica, el que pierde su vida la salvará? ¿Podría explicar más claramente este punto? Sí, cómo no. Ante los suicidios por motivos negativos, Sciacca comenta que se niega lo negativo de la vida con la negación de la muerte voluntaria. El desafío no es vivir toda la vida, sino existir bien, aun en las circunstancias en que la vida no es tan buena. En estos y otros casos se condena el hecho, no a la persona. En algunas circunstancias el hombre se siente en bancarrota como ser humano que consuma su quiebra en la muerte. Falta sin duda el valor positivo de la conversión, del arrepentimiento, pero las circunstancias negativas no son nunca un callejón sin salida. O sea que podría decirse que hay varios tipos de suicidio. Sí. El suicidio, por puro prestigio, no por motivos patrióticos o de utilidad pública, es para el suicida una manera, con comillas, de humanizar la vida.
Este suicidio tiene para Shaka rasgos de nobleza y grandeza, como todo lance de honor, pero también aspectos negativos de que algo externo, como el reconocimiento humano, no es un valor muy sólido. No es grande el que lucha y muere por su propia gloria, sino el que lo hace por la glorificación, quizá no reconocida, de un gran valor. El análisis que Shaka hace es denso y profundo. Consagra una página al suicidio metafísico. Distingue entre dos posiciones: la ética, que se refleja sobre todo en la filosofía estoica, y la ontológica, ejemplificada dramáticamente en Kirillov, en Los demonios de Dostoyevsky. El suicidio estoico aborda el problema de la libertad en sus raíces y en sus raíces más profundas. El estoico distingue entre las cosas que están en nuestro poder y las que no lo están. El darse la muerte no es solo una afirmación de la libertad, sino una liberación de la esclavitud debido a circunstancias particulares. Por ejemplo, veamos en la antigüedad, Catón está privado de vivir las libertades republicanas. En Lucrecia, no soportar el ultraje de su dignidad. En Aníbal, no permanecer toda su vida como esclavo de los romanos. No debes vivir en la necesidad, decía Séneca, porque para ti no existe ninguna necesidad de vivir. Y esto porque el hombre es juez y árbitro de su vida y de su muerte, y el mandato de la razón es: si no puedes liberarte de tus debilidades, libérate de la vida. O sea que existe verdaderamente una libertad en el suicidio. No, esta libertad es algo vacía, o si se prefiere, llena de angustia de su vacío, del poder de su complacida omnipotencia. De este modo resulta curioso que el suicidio se impone como una necesidad ante la imposibilidad de ser virtuoso, no como una muerte libre. Todavía de manera más radical, la actitud ontológica es la absolutización del hombre y de su libertad. El hombre en esta actitud tiende a realizar su autosuficiencia ante la imposibilidad. Es la expresión máxima del vértigo de la libertad fascinada por un poder aniquilante. Kirillov se suicidó solo para afirmar su libertad. Esta actitud está emparentada con el superhombre de Nietzsche y con el hombre absurdo de Sartre. No es la libertad que quiere igualarse a Dios, sino la que quiere negarlo. Se pretende sobrepasar lo humano, reduciendo su humanidad a la negación con la muerte del hombre, y así se quiere proclamar la muerte de Dios. Shaka tiene la inquietud de discutir críticamente los argumentos de Tomás de Aquino y profundizar algunos de ellos y elaborar otros nuevos. ¿Cuáles son esos argumentos de Santo Tomás de Aquino? Santo Tomás de Aquino dice que el hombre debe respetar su vida por amor propio, por amor a la sociedad y por amor a Dios. Pero siguiendo el método de Tomás de Aquino, que se pone objeciones él mismo a cada pregunta que se hace, Shaka se va a poner objeciones a la objeción que pone Santo Tomás. Es muy interesante. No es que sea su pensamiento, ¿no? Sino es la aclaración. Shaka se pone este argumento en contra. Parece que el suicidio no solo es lícito, sino un bien. El suicida se priva del valor de la vida, pero renuncia a un bien relativo para evitar un mal mayor. Se priva de la vida para no cometer un acto contra el amor que se debe a sí mismo, y esto no es contra la ley natural, sino de acuerdo a ella. Otra paradoja en ocasiones es que muchas veces el suicida comete este acto teniendo fe y esperanza en el más allá,
pero en su impaciencia por la espera se anticipa para acortar el camino que lo separa del objetivo de su vida. Sobre el segundo argumento de Tomás de Aquino, Sciacca señala que vivimos en una sociedad no solo imperfecta, sino bajo muchos aspectos injusta. ¿Qué derecho tiene una sociedad a condenar al que se sustrae a su esclavitud y a toda la miseria que ella impone o que tolera? Lejos de ser la muerte voluntaria una injuria a la sociedad, es esta la que injuria al individuo y lo empuja al suicidio, cuando, por ejemplo, lo hace con la muerte que llamamos muerte social, al declarar al hombre un ser inútil. En cambio, el último argumento de Santo Tomás para Sciacca tiene una validez irrefutable. El hombre no puede rechazar su pertenencia a Dios. Todo empieza por la persona, pero la persona no empieza por sí misma. Todo tiene su fin en ella, pero ella no puede juzgar su fin porque su verdadero fin es el amor a Dios. El único que la cumple y la salva, este es el límite ontológico, el intrínseco valor de la persona en cuanto tal. Entonces, ¿cuál podría ser la conclusión de este autor Sciacca? Él concluye que la comprensión del suicidio tiene que hacerse con una crítica, sobre todo atendiendo a los equívocos que están en la raíz de los argumentos que la defienden. Se trata de la frase moral natural o moral autónoma. Si por tal moral natural y moral autónoma se entiende que el hombre se da a sí mismo la ley y que el fin último de la persona y de la humanidad es obra exclusiva del hombre, nos encontramos con una concepción mutilada del ser humano, puesto que su dimensión ontológica en la raíz y fundamento de su humanidad es el ser un ser contingente. Así, el suicidio va contra la naturaleza del ser humano, no porque contradiga su instinto de conservación, sino por fidelidad a su ser trascendente y a su vocación ultramundana. En este sentido es como debe entenderse el auténtico amor a sí mismo. Igualmente, el amor a la sociedad debe entenderse en el sentido más profundo de la solidaridad humana, el amor, comunión y participación con las personas que nos rodean y las que están próximas a nuestra existencia. Todavía más que el mismo martirio, probar que vale la pena vivir por algo es mayor reto el probar, no obstante todas las dificultades, que vale la pena vivir por alguien. Entendemos esos argumentos, pero entonces, ¿cuál es la enseñanza de la teología moral moderna? Al principio de los años 70 se publicó en Italia el Diccionario Enciclopédico de Moral Teológica, con la colaboración de 55 especialistas. La obra tuvo un éxito inmediato y se empezó a traducir incluso al alemán. El artículo sobre el suicidio lo escribió Leandro Rossi, que es coeditor de este diccionario. Al tratar de la responsabilidad del suicida, señala que se pasó de atribuirle una gran responsabilidad al extremo contrario, exculparlo totalmente, aduciendo determinismos internos, psicológicos y externos, sociológicos. O bien, un determinismo complexivo de ambos factores. Con lo anterior, Rossi nos indica que el suicidio es un problema moral, pero señala que no le toca al moralista dictar veredictos de culpabilidad. ¿Estamos hablando de una responsabilidad social ante el suicidio? Al hablar de la responsabilidad social ante el suicidio, el discurso se hace más crítico y más profundo. La sociedad consumista no favorece el cultivo de valores que satisfacen las exigencias más profundas del ser humano. Una sociedad del bienestar y del confort
es caldo de cultivo de las debilidades espirituales para propiciar el sucumbir ante los retos y las pruebas más duras de la vida. Para una vida humana son necesarios los bienes materiales, pero no son suficientes. El ser humano no puede vivir auténticamente sin los dones del espíritu. El suicida, más que necesitar a alguien que le ayude a suicidarse, necesita una presencia humana, comprensiva y cariñosa, que le ayude a vivir. Víctor, entonces estamos hablando de que existen varios tipos de suicidios en la teología moral. Sí, así es. No puedo enumerar todos, pero, por ejemplo, Antonio Hortelano, que es un gran moralista español, en su libro Problemas actuales de la moral, el tomo segundo, publicado en 1980, considera dos tipos clásicos de suicidio: el depresivo, que es el más frecuente, y el heroico, que a su vez se subdivide en defensivo, honorable, benéfico o contestatario. Quizá todavía podamos recordar estos hechos fantásticos: Jean Palach, el suicidio de los bonzos vietnamitas que se quemaron vivos ante una gran muchedumbre, y luego el suicidio holístico o de solidaridad, que llevaba a las viudas a quemarse junto con el cadáver de sus esposos, como todavía sucede en la India. Hortelano, en una página, hace un apretado resumen del pensamiento occidental sobre el suicidio. Señala brevemente las aportaciones de Montaigne, Robert, Hume, Goethe, Darwin, Nietzsche, Sartre, Camus y Berdyaev. Todo esto afirma que se ha propiciado un cambio de mentalidad que impulsa a las iglesias y a los estados a juzgar al suicidio con mayor comprensión. Entonces, en esta época que estamos viviendo, la praxis cristiana, ¿cómo considera el suicidio? El tratamiento de este tema es todavía más penetrante en el segundo tomo de Praxis Cristiana, un excelente manual moderno de teología moral. Allí Javier Elizarri insinúa que el suicidio se presenta ordinariamente como fin de un proceso que se diluye a lo largo de la vida. Esto puede posibilitar de alguna manera su previsión y su prevención. Los análisis y explicaciones de una opción tan radical, tanto desde el punto de vista psicológico como del sociológico, sin restarles ninguna importancia, nos dejan todavía, sin embargo, sumergidos en una gran oscuridad, el misterio del ser humano. El enfoque moral lo trata Elizarri desde la vertiente subjetiva y desde la objetiva. En la primera destaca que ahora se conoce que detrás de un acto suicida o de su intento se esconden percepciones unilaterales de los valores provocados por un proceso selectivo condicionado, turbulencias emocionales que coartan la libertad y otros factores que disminuyen la responsabilidad. No se niega que puedan darse decisiones suicidas de mayor lucidez, como los suicidios altruistas, pero no se pronuncia sobre la licitud moral de estos suicidios. La moral, concluye Elizarri, no debe preocuparse mucho en indagar la responsabilidad moral de los suicidas, sí de un análisis personal, ya porque es muy difícil en cualquier ser humano, resulta más aleatorio en el suicidio. Hay que preocuparse sobre todo por las acciones preventivas. Tomar en serio cualquier manifestación de intención suicida. Prevenir dentro de lo posible las crisis psicológicas. Cultivar una sólida vivencia religiosa, no superficial. Y propiciar el acompañamiento y la inserción en la comunidad de la que hablaba Durkheim. Elizarri comenta 3 muy buenas razones de prioridades y preferencias. Son muy importantes. La autorrealización tiene prioridad sobre la autodestrucción. El suicidio corta radicalmente toda posibilidad de autorrealización. Las acciones revocables
tienen prioridad sobre las no revocables. La libertad vivida por más tiempo y con mayor intensidad tiene preeminencia sobre la libertad suprimida prematuramente. Víctor, antes de llegar a las conclusiones de esta temática, ¿qué le puedes decir a los sobrevivientes del suicidio? A la pareja, a los padres, a los abuelos. O sea, hay un sentimiento de culpabilidad. No hice lo necesario para evitar el suicidio de mi ser cercano. Bueno, eso es raro encontrar en español el libro de A. Álvarez, que él se llama Un suicida frustrado. Y sin embargo, el libro es inglés, ¿no? Supongo que, acuérdate que dije al principio que él consideraba que los católicos creían que el suicidio era el más mortal de los pecados. Él mismo va a decir una frase en que le va a quitar esta calificación tan dura, ¿no? Y lo que hemos tratado de explicar nos lleva a una comprensión más amplia, más humana. Y por lo tanto, ni juzgar al suicida, ni tampoco condenarnos nosotros mismos. Siempre cualquier acto tan radical como este lleva a la autorreflexión, al autoanálisis, a la autocrítica. Pero no debe llenarnos de esa angustia que quizá fue la que llevó al suicidio a la persona que hablábamos. A pesar de que en algunas ocasiones la religión ha mantenido posiciones inflexibles, también la religión ha sabido ser un elemento terapéutico. El autor de El Dios salvaje, A. Álvarez, dice esta frase: la única solución concebible para el suicidio es la ayuda por parte de los samaritanos, del sacerdote o de alguno de esos médicos, que son muy pocos, que tienen la inclinación, además del tiempo necesario, para escuchar. La escucha. Es algo muy importante. El gran reto de la sociedad civil, y como dicen los alemanes, de la comunidad de los creyentes, es el esforzarse por crear una sociedad menos materialista, más humana, más justa y más fraterna.